situaciones que estamos enfrentando como naciones, que a nivel geopolítico, a nivel económico, también tenemos situaciones como cuerpo de Cristo en general. Y por primera vez en la historia podemos decir que en todo el mundo la Iglesia de Cristo ha tenido que regresar a los hogares. Leía por allí en algún momento que alguien puso en Facebook y me pareció interesante. Decía, estábamos orando para que el Señor nos enviara donde había necesidad y el Señor nos mandó a nuestros hogares. Y ciertamente es así. Este es un tiempo donde necesitamos trabajar con nosotros mismos y trabajar con los nuestros. Y empezar en el nombre de Jesús a caminar en los cambios que el Señor ha estado trayendo sobre la iglesia. A raíz de todo esto, he estado dando vueltas en mi cabeza con varios temas. Estuve compartiendo algo con los intercesores que tiene que ver con la unción de Fineas. Esto lo compartí en nuestro servicio de comunión el día viernes pasado y lo voy a terminar el próximo viernes. Pero el tema de hoy, la unción de Fares, es uno de los temas que en el pasado el Señor me ha hablado de manera muy particular y de forma también muy enfática en momentos bastante difíciles de mi vida. Y trayendo entonces, quisiera retomar este tema de alguna manera, pero desde una perspectiva mucho más amplia para el cuerpo de Cristo. Y espero en el Señor que esto sea un tema que pueda llenar tu vida, que pueda llenar tus expectativas y que pueda traer a tu vida revelación para caminar en el tiempo presente. Una de las cosas con las cuales me gustaría iniciar es el hecho de que los procesos en Dios siempre nos llevan a producir cambios radicales, sustanciales en nuestra vida. Es decir, Dios no es un Dios de sucesos, es un Dios de diseño. Y en sus diseños el Señor nos mira y decide cómo va a usarnos en los tiempos que nos corresponden, para podernos usar de tal manera que nosotros seamos efectivos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer o la carga que pone en nuestro corazón. Él coloca en nosotros, o mejor dicho, permíteme rehacer la frase, Él diseña procesos para nuestra vida porque está interesado en que nosotros seamos gente verdaderamente excelente, gente capaz y gente que sobre todas las cosas pueda traer a Cristo a la tierra. Así es que una de las cosas que ocurre con los procesos en nuestras vidas es que el fruto del proceso lo podemos traducir en tres cosas primordiales. Una es conocer más a Jesús o al Señor como Padre. Esto es muy importante en un tiempo que estamos viviendo donde hay muchísimo problema de identidad y pudiéramos hablar solamente en este punto por varios programas. Yo diría que el problema más crítico que estamos enfrentando como sociedad es una pérdida de identidad en todo sentido. No solamente a nivel de personas, género humano, sexualidad, pero identidad en el sentido de hemos perdido esa capacidad de podernos ver en el tiempo, en el espacio, proyectados con propósitos que realmente trasciendan nuestras vidas personales. Nos hemos convertido en gente sumamente egocéntricas, egolátricas, y nos hemos olvidado de quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Así es que una de las cosas que el Señor está haciendo en este momento a través de la crisis mundial que estamos teniendo es que nos está impulsando y nos está de alguna manera desafiando a que podamos entrar en una relación donde podamos conocerle más profundamente y más íntimamente. Y a partir de ese conocerle, a partir de eso, a mí me gusta usar la palabra en español, que aunque no existe, vamos a decir como tal, pues se hace, es una transliteración, es experienciar a Dios. Es poder conocer a Dios todos los días, en el día a día de nosotros que tenemos y en cada situación, poderle conocerle sobre todas las cosas como Padre. Es más fácil
relacionarnos con el Señor, con Jesús, el Salvador, el sanador, con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos habilita. Pero qué importante es conocer al Señor como Padre. Y otro de los frutos del proceso es producir en nosotros esa capacidad para obedecerle. ¿Y por qué lo pongo como una capacidad? Porque una de las cosas que nos ha ocurrido como generaciones es que nos hemos hecho rebeldes a la voz de Dios, a la voz de la autoridad en general. Es decir, lo común es que nos rebelemos en contra de todo lo establecido, de todo el orden, de las estructuras. Y una de las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo, vuelvo a decir, es increíble cómo una pandemia ha colocado a la iglesia de Cristo en las casas. Y desde allí tener que reinventarnos para poder empezar a tocar al mundo. Y ahora sentimos, wow, tenemos una necesidad de tocar al mundo, pero cuando estábamos caminando en libertad y que podíamos hacer muchas cosas con recursos y todo esto, simplemente pasivos en cuatro paredes. Capacidad de obedecerle. Y es importante que la palabra, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de dos características que están relacionadas. Es que oigo la instrucción y la pongo por obra. La tercera cosa, en el fruto del proceso, de lo que el Señor está tratando de llevarnos, de mostrarnos, es que podamos entender mejor su plan para nosotros. No solamente su plan para nosotros como personas, pero su plan eterno para las naciones de la tierra. La Biblia dice que el corazón de Dios no es que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando estamos hablando de perderse, no estamos hablando de que se van a ir para el infierno, aunque esto lo implica. Estamos hablando de gente que está viviendo la vida desperdiciando el recurso más importante que tenemos, que es vida abundante. Y el Señor, cuando habla de vida, está hablando de propósito, está hablando de destino. Y esto es importante, entender el plan que el Señor tiene para nosotros. Vuelvo a decir, estamos hablando estoy apenas en una introducción. Hoy vamos a voy a dividir la mesa de mentoreo en 3 sesiones, cada sesión de 20 minutos, no más de 25, cosa de que usted pueda, termine una sesión, pueda salir, buscar algo que tomar y sentarse y seguir escuchando por los siguientes 20 minutos. Así lo vamos a hacer hoy en las 3 sesiones y cada una de las mesas de mentoreo en lo subsecuente que estemos con esta metodología. Entonces, el fruto del proceso es llevarnos a conocerle más como Padre, capacidad para desarrollar la capacidad para obedecer a Dios y poder entender mejor su plan para nosotros. Ahora, a Dios le obedecemos o le podemos obedecer, y esto solo es posible cuando le aceptamos a Él como Padre. Esto tiene que ver con el primer punto y el segundo, que están relacionados, y es que nuestra identidad en el Señor produce en nosotros ese ADN que clama Abba Padre, que escuchamos al Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque esa declaración ciertamente la hizo sobre Jesús, pero también quiere hacerla sobre nosotros. Y el hecho de que el Señor se complace en su pueblo, en hijos que tenemos el deseo, el corazón, la capacidad, la habilidad de obedecer al Señor, porque es nuestro Padre Celestial. Para mí es sumamente interesante este punto, porque fíjate aquí, la obediencia, cuando nosotros aceptamos al Señor como Padre, entonces ya no es un asunto de que tengo que obedecer a Dios o que voy a obedecer a Dios porque qué miedo me voy al infierno, sino que obedecemos a Dios porque le amamos. Ese es un nivel de madurez al cual el Señor nos está llevando este tiempo. De hecho, el apóstol Juan en una de sus cartas dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y continúa diciendo y dice: de allí que el que teme, no importa si es un área o 2 o en toda tu vida, pero el que teme, el que tiene temores, miedos, fobias en su vida, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, no ha madurado en lo que es la relación de amor con el Padre. Entonces, permíteme irme nuevamente atrás. Estamos hablando de que cuando obedecemos a Dios,
esto es algo que solamente se hace posible cuando tenemos una relación con Dios desde su rol Padre, Dios Padre. Jesús hablaba de esta forma, decía que su nivel de obediencia era porque él podía oír y podía ver lo que el Padre estaba diciendo y lo que el Padre estaba haciendo. Y decía, no hago nada fuera de ese orden de regla que el Señor ha establecido. Lo que el Padre está estableciendo desde el cielo, en su corazón, cada palabra que sale de su boca, para Jesús era, esto es ley para mí. Cuando nosotros llegamos a ese punto, estamos hablando de que somos hijos maduros. Mientras estamos dando pataletas, mientras estamos luchando, peleando, porque Señor, yo no quiero hacer esto, es que no me siento bien, es que me voy a someter solamente porque tú me lo dices. Estamos hablando entonces de que somos gente que estamos caminando en niveles de inmadurez. Obedecemos y esto es posible solo si le conocemos a Él como Padre, porque entonces la obediencia se produce por una relación y en una relación de amor y no en intimidación ni en miedos. La segunda cosa es que cuando le recibimos como Padre, se desarrolla en nosotros la visión espiritual y empezamos a ver desde la perspectiva del Padre, empezamos a ver cómo Él ve. Una de las cosas que es uno de los fundamentos en la vida del creyente es el hecho de dónde estamos sentados. Y dice el apóstol Pablo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y dice que desde ese lugar nosotros gobernamos juntamente con Él. Somos co-gobernantes con Cristo, somos colaboradores de Jesucristo, y para poder ejercer esos roles nosotros necesitamos desarrollar la visión, la misma visión del Padre, y deberíamos empezarnos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo está mirando el Señor la situación de las naciones en este momento? ¿Cuál es la perspectiva del Padre sobre el problema de salud, sobre el problema financiero, sobre el problema político, sobre las situaciones entre naciones? ¿Cómo está mirando el Padre? ¿Cómo está mirando el Padre la actuación de la iglesia? ¿Cómo está mirando el Padre en este momento en general? ¿Cuál es la perspectiva del Padre? Y nosotros como hijos que amamos al Padre, entonces en una relación de amor con Él, entramos en un deseo de empezar a ver cómo Dios ve, para entrar en acuerdo con sus estrategias para el tiempo presente. La perspectiva del Padre, que es la perspectiva correcta, entonces nos va a ubicar en lo que es el plan de Dios para la redención del mundo. Cuando estoy hablando de redención, aunque la palabra tiene que ver con el perdón de pecados, también quiero implicar aquí que cuál es la perspectiva del Padre para traer a la gente al entendimiento de que Él anhela una relación de pacto. Estamos hablando no solamente entonces de ser salvos del pecado, de la muerte, sino de entrar, ser redimidos para nuestro Señor, es de entrar en una relación con Él de pacto, una relación de amor, una relación donde todos los días podemos venir, así como en el jardín del Edén, Adán y Eva dice que caminaban en la frescura de la tarde con Dios y tenían una relación, tenían comunión. Entonces, tres cosas que ocurren cuando nosotros decidimos obedecer al Padre, pero obedecerlo, vuelvo a decirle, lo obedecemos porque lo amamos como Padre. Ahora bien, la tercera cosa, y recuerden que estamos, vuelvo a decir, en una introducción de una unción que Dios está derramando sobre una generación, y la estoy llamando esta, la unción de Fares, una unción de rompimiento, una unción de salir adelante, una unción para abrir brecha. Pero cómo es que los procesos en nuestra vida operan, y estoy tratando entonces de dar esta introducción un poco amplia, pero todos los que me han escuchado enseñar saben que siempre me gusta establecer fundamentos para poder desarrollar los principios que me interesan desarrollar.
La tercera cosa entonces, cuando estamos hablando de procesos en nuestra vida y procesos diseñados por Dios, estamos hablando que la intención de Dios entonces con estos procesos es forjar en nosotros su carácter, forjar en nosotros su cultura. Y entendamos bien esto, es forjar cultura de reino, no culturas nacionales, patriotismo nacional. Estamos hablando de cultura de reino, cultura de cielo, cultura de Dios. Es decir, estamos hablando de un estilo de vida que puede darse bajo el fundamento de quién es Cristo. Cuando estamos hablando de fundamento de quién es Él, estamos hablando del verdadero fundamento de la iglesia. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros, para poder edificar el templo del Señor, donde Dios habita, que es nuestras vidas, nuestras familias, no importa los niveles que sean, el fundamento es Cristo, y sobre ese fundamento entonces nosotros sobreedificamos. Y dice de esta manera: para sobreedificar tú necesitas revisar los materiales, pero aquí estamos hablando que cuando el Señor diseña procesos en nuestra vida, tiempos de desierto, tiempos de pandemias como el que estamos viviendo, el corazón de Dios no es matar, no es destruir, no es desolar las naciones. El corazón de Dios es crear en nosotros un estilo de vida con valores de reino, con valores que lo exalten y lo glorifiquen a Él. Y para poder establecer eso en nosotros, tiene que quedar establecido sin lugar a dudas en nosotros un fundamento que es Cristo mismo. El fundamento que muchísimos edificadores desechan, que muchos de nosotros cuando edificamos hogar, cuando edificamos relaciones, cuando edificamos trabajo, cuando queremos edificar un destino, en muchísimas ocasiones desechamos el verdadero fundamento. Y esta es la razón por la cual vivimos desilusiones, vivimos situaciones de crisis, vivimos situaciones donde quedamos completamente desolados porque no hay un fundamento estable. El único fundamento estable, según la palabra, es Cristo, la persona de Cristo. No estoy hablando de letra muerta, estoy hablando de la persona de Jesús. Entonces Dios está usando lo que estamos viviendo para revelarse a sí mismo de una manera fresca, de una manera contundente en nosotros, que podamos conocerle como Él es, su manifestación. Y pensando en esto, ya voy terminando estos primeros 20 minutos, pensando en esto, en algún momento mi esposo y yo compartíamos una palabra, y era cuál era la manifestación de Cristo para los últimos tiempos, y poder entender que el Jesús que vino en su primera venida, que vino el Mesías como Cordero, que fue llevado al matadero, caí y en silencio. Pero el Jesús que se manifiesta en los últimos tiempos, podemos verlo en diferentes lugares de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento. Isaías profetizó de esto, Zacarías habló de esto, estamos hablando, y luego en el libro de Apocalipsis encontramos que la manifestación de Jesús para estos últimos tiempos tiene que ver con alguien que viene cabalgando en un caballo blanco. Esta es toda una enseñanza, pero voy a usar solamente en este momento el lenguaje alegórico que utiliza Apocalipsis, que viene con sus vestiduras ensangrentadas, que viene con una espada, que está entonces matando a todos sus enemigos, y que lleva escrito en su muslo un nombre que es el Verbo de Dios. Es importante que entendamos que nosotros como gente de este tiempo estamos llamados a seguir al Cristo que se manifiesta de manera gloriosa para los tiempos que estamos viviendo. Nuestras naciones están demandando de la iglesia, de Cristo, respuestas. Y la única manera de nosotros poder entregar respuestas es siguiendo al Maestro por donde quiera que va y haciendo lo que Él hace. Que nuestro eslogan en este tiempo sea el mismo de Jesús: no hago otra cosa y no digo nada que no sea aquello que el Padre hace desde el cielo y aquello que el Padre dice desde su trono. En el nombre de Jesús. Vamos a tomar un receso de unos 5 minutos
y 5 o 10 minutos, cosa de que usted pueda ir, buscar algo para tomar, traerlo allí donde está y entonces reanudamos nuestra clase. Si tiene preguntas de esto que estoy entregando, por favor, allí pueden mandar a hacer las preguntas y con mucho gusto para la tercera sesión, entonces de esta noche voy a estar respondiendo. Ok, regresamos a nuestra segunda sesión del tema la unción de Fares. Este es un tema que nos va a llevar, creo que probablemente nos lleve 3 sesiones más después de estas 3 que vamos a hacer hoy, para la semana que viene. También lo vamos a hacer así como hoy. Déjame irme al punto previo, lo dejé allí para que podamos avanzar. Estamos en la introducción de lo que es el tema de una generación que el Señor quiere levantar en un tiempo que tenga la capacidad para abrirse espacio, para abrirse brecha. Y estamos entonces, para poder desarrollar, llegar allá, quería abarcar algunos principios que creo que son fundamentales con respecto a lo que es el proceso de Dios para llevarnos a ese momento. Estábamos hablando en la sesión previa que la intención de Dios con los procesos en nuestra vida es forjar entonces en nosotros su carácter y su cultura, y así hincapié que es cultura de reino, cultura de cielo. Y esto tiene que ver entonces con un estilo de vida que pueda darse bajo el fundamento de quién es Cristo. Ahora, esto, como te decía, estamos hablando entonces de que Cristo es el fundamento, no estamos hablando de la letra muerta, sino de la encarnación. Cristo encarnado en nosotros, su palabra, Él es la palabra, pero es encarnada en nosotros. Entonces estamos hablando de que cuando los procesos de Dios vienen a nuestras vidas, vienen con el propósito, porque es cultura de reino, porque estamos hablando de estilos de vida, de alinearnos entonces con su propósito. Es decir, donde nuestras prioridades sea primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido, donde lo tenemos primero a Él, donde nuestro corazón primero se derrama por Él. Decía hace unos días en una conversación que teníamos, que este es un tiempo donde se está evidenciando el verdadero liderazgo cristiano. Y es un tiempo donde el Señor está literalmente, y quiero que escuches lo que estoy diciendo. Cuando hablamos acerca de que uno será tomado y el otro será dejado, que hemos usado esa figura solamente para el arrebatamiento de la iglesia. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando usando la misma figura para cada momento en la historia. ¿Por qué? Porque cada momento en la historia donde Cristo se ha manifestado, se produce lo mismo, porque en el Señor se trabaja en patrones, se trabaja en ciclos. Estamos en un momento donde el verdadero liderazgo de la iglesia está siendo evidenciado y unos están siendo tomados, es decir, unos están siendo sacados, si pudiéramos usar la palabra desposicionados, o sea, están siendo removidos de las asignaciones, y hay gente que está siendo reposicionada, están recibiendo un nuevo comisionamiento en el Señor. ¿Por qué? Porque son los tiempos de crisis los que manifiestan quiénes somos en realidad. Estos son los tiempos donde la gente dadora sale. Nosotros no damos porque nos sobre. Nosotros damos porque tenemos la naturaleza del Padre. El Padre dio a su Hijo, el unigénito, lo entregó por amor a la humanidad. En situaciones de crisis, nosotros extendemos nuestra mano para edificar a la iglesia. No nos escondemos en 4 paredes, no sacamos excusas. ¿Por qué no puedo? Porque no lo sé hacer, porque no tengo la edad, porque no tengo el conocimiento, porque no tengo la capacidad, por lo que sea. La iglesia, o esa era de la iglesia que acaba de terminar con este virus, era una iglesia que no tenía tiempo.
Era una iglesia que no tenía tiempo ni siquiera para los suyos. Y como dice la Biblia, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Y ahora es que nos sobra el tiempo. Estamos en nuestras casas. Y con todo y eso, ahora ¿cuáles son las excusas de no hacer lo que Dios nos está mandando a hacer? Dios está diseñando procesos y ha diseñado procesos y ha diseñado este proceso que estamos viviendo a nivel global para llevarnos a una alineación con el propósito y con el corazón de Dios manifestado a través de Cristo y manifestado a través de su palabra. El corazón de Dios es que nosotros seamos luz, que seamos sal de la tierra, que seamos gente que declare las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su corazón es que las naciones le conozcan a Él, que todos se postren delante de Él. Estamos hablando entonces que el Señor ha diseñado lo que estamos viviendo. Y fíjense que hay muchas teorías de conspiración por ahí, que es una arma biológica, que son ondas electromagnéticas, lo que sea. Lo que sí estamos claros es que este diseño es de Dios. Y aunque el enemigo lo está usando para aterrorizar a aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, estamos abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales en general, y estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Pero no solamente nos quedamos en entender, sino que estamos caminando en esto que el Señor nos está revelando para el nuevo tiempo. Esos propósitos entonces, esos procesos, empiezan a producir en nosotros madurez. Madurez significa que yo puedo entender quién soy en mi tiempo presente, puedo entender el tiempo que estoy viviendo y puedo conocer el lugar al que he sido asignado. Conozco mis límites de regla. Madurez significa que entiendo el propósito por el cual he sido llamada al tiempo que me toca vivir. Cuando el tío de Esther le dijo, tú no te pongas de exquisita ahora a decir si puedes o no entrar a interceder por tu pueblo, no te pongas de exquisita si puedes o no hacer algo por el pueblo del cual saliste, por el pueblo de Dios, porque ahora como eres reina, tienes ropas lindas, tienes joyas, tienes que arreglarte para el rey, no te pongas de exquisita. Porque si tú no puedes entender, estoy por supuesto en versión Corel, si tú no puedes entender el tiempo que te tocó vivir, para qué fuiste posicionada en el reinado, y por qué Dios te habilitó de la manera que te habilitó. Si tú no puedes entender eso y caminar en eso, dice, ok, no lo hagas. Quiero que sepas que a ti también te va a venir la espada, pero para el pueblo de Dios siempre va a venir respiro. Es decir, los propósitos de Dios se van a cumplir si no es a través de nosotros, porque nos negamos a caminar en madurez, en el llamado que el Señor nos ha entregado. Simplemente el Señor va a levantar otras personas. Y esta es una de las cosas que, déjame decirte, a mí personalmente desde joven me asustó, no desde la perspectiva de miedo, sino pensar que yo pudiera convertirme en alguien a quien el Señor no usara por no encontrarme digna, porque cuando me pesa, me encuentra que me falta sustancia, que me falta contenido. Este es un momento donde lo que Dios ha sembrado en nosotros, que es real, es lo que está permaneciendo. Pasa el cielo, pasa la tierra, es decir, pasa el contexto, la forma, lo que ha sido. Escúchame, la iglesia pasó su cielo y su tierra, le pasó el pasado. Pero la palabra, lo verdadero, lo que es inconmovible, es lo que permanece en un nuevo tiempo que el Señor ha preparado. Por el proceso, entonces, el Señor nos hace excelentes y nos promociona. Los procesos, hago nuevamente hincapié en esto, no es destruirnos, no es matarnos desde la perspectiva de que ya no podemos hacer nada. No, no, mata el yo, mata el ego, mata nuestras agendas, eso sí lo mata.
pero a la gente que amamos al Señor, empieza a producir en nosotros vida, su vida, esa vida abundante. Nos empieza a desarrollar los sentidos espirituales, empezamos a entender y a ver desde la perspectiva de Dios, y entonces en nosotros se produce paz, una paz que solamente viene porque sabemos que nuestro Dios está operando siempre a favor de sus hijos y que sus propósitos eternos serán establecidos para su gloria, y que en esos propósitos eternos su corazón es que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Nos hace excelentes. El tiempo que estamos viviendo nos está llevando a reinventarnos como personas, como padres, a nivel profesional. Nos está haciendo reinventar aún como vecinos, poder conversar con nuestros vecinos, poder encontrarnos, poder conocernos a nosotros mismos, tener que pasar ahora sí 24 horas del día juntos mirándonos a la cara. Alguna vez vamos a tener que hablar y alguna vez vamos a tener que sincerarnos, el uno con el otro, y empezar a hablar verdad sin hipocresía y sin agendas escondidas, sin cosas debajo de la manga. El proceso nos lleva a la excelencia. ¿A la excelencia de qué? A la excelencia del conocimiento de Cristo. Y es eso entonces lo que nos posiciona para la promoción. Lo que hicimos, aquellos que hemos sido fieles y hemos permanecido fieles a pesar del proceso. Y escúchame, el proceso no ha sido solamente una situación de coronavirus. Yo digo que esto es la cereza que se colocó sobre el ice cream. En realidad, la gente que hemos estado mirando lo que Dios ha estado haciendo por la última década, que empezamos a ver, pudimos empezar a vislumbrar hacia dónde el Señor estaba llevando a su pueblo, y empezamos a ver paso a paso el Señor estaba trayendo orden y rango a su pueblo. Eso fue en el 2010. El Señor estaba llevándonos a conocer su tiempo, su reloj. Hubo un cambio de guardia. En el 2012 empezó a levantar en nosotros ese deseo de convertirnos en Benjamín, en la mano derecha del Señor. En el 2013 nos entregó recursos, nos entregó riquezas para que pudiéramos caminar en lo que nos estaba dando en la mano. En el 2014 pudimos ver al Señor hablando acerca de puertas que estaba abriendo, pero al mismo tiempo de cómo empezó a hablarnos de los juicios que vendrían. Juicios que se soltaron y que se hicieron una realidad, que los hemos visto, los hemos palpado. En el 2015 el Señor dijo, pero sobre el juicio la gracia sobreabunda. Empezó el Señor a ministrar de su vida para fortalecernos para aquellas cosas que venían. 2016 el Señor empezó a hablar acerca del propósito por el cual creó al hombre, y empezó a poner en nosotros un sello en nuestra mente y en nuestro corazón. 2017 empezamos a ver cómo la espada del Señor empezó a hacer un clash en el espíritu, y empezamos a escuchar y a ver una manifestación del Cristo guerrero, aunque eso significaba que esa espada empezó a traspasar nuestras vidas. Estoy haciendo un recuento de cómo el Señor empezó a traernos proféticamente. En el 2018 nosotros vimos entonces nuestros vientres espirituales abiertos para poder concebir el deseo y el corazón de Dios. 2019 empezamos a parir los propósitos de Dios, y llegamos a este año 2020, donde se soltaron situaciones de todo estilo. Hubo gente que dijo por Facebook, por las redes sociales, Dios mío, empezamos el 2020 y las peores catástrofes de la historia están ocurriendo, pero también empezamos a ver al Señor trayendo a nuestras vidas cumplimiento de promesas. Y esto es algo que nos produce esperanza. Saber que en medio de las tormentas y en medio de las dificultades, en medio de la hora oscura, nosotros tenemos de parte del Señor promesas que son sí y amén, y que vienen a cumplimiento para el tiempo presente. El proceso nos hace excelente y nos promociona, y es lo que nos habilita para cumplir la misión. Hemos entrado a un nuevo tiempo. Ya no estamos profetizando del nuevo tiempo, estamos en el nuevo tiempo. Es un tiempo donde, como hablábamos en la intercesión en algún momento, donde si mientras estamos en el arca no miramos y hablamos con nuestros hijos y enseñamos a nuestros hijos, se va a levantar maldición por una de nuestras líneas ancestrales. ¿Por qué? Porque aunque Noé era un hombre justo,
uno en su línea, un hijo, el primero allí, Cam, dice que descubrió su desnudez. Esto tiene que ver con rebelión, esto tiene que ver con deshonra, esto tiene que ver con no tener el corazón alineado con el Padre celestial, con los padres espirituales, con los padres naturales, y traer deshonra produce una línea de maldición, una línea cananea. Esto es muy importante. ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha entregado? ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha entregado? La misión de la iglesia es que toda la tierra, para el tiempo que estamos viviendo, sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. La visión particular que el Señor le ha entregado a cada ministerio. Nosotros como ministerio existimos para equipar al cuerpo de tal manera que transforme el mundo. Dios nos ha habilitado y nos está habilitando a través de los procesos que estamos viviendo. Cuarto, sigo en la introducción. ¿Por qué los procesos de Dios? Porque para poder hablar de una unción Fares, tenemos que entender el salir por ese lugar estrecho. Todavía no llegamos ahí, pero los principios generales que tienen que ver con una generación que sale a la luz para abrir camino, para preparar camino, para que el Padre, para que el Señor sea establecido. Los procesos de Dios entonces para nuestras vidas nacen de una palabra que manifiesta la intención de su corazón. Y venía diciéndolo. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo, es la persona de Cristo. No estamos hablando de letra muerta. El mismo Jesús, hablando de la Escritura, dice, en ellas a ustedes les da la impresión, les parece que encuentran vida eterna. Pero en realidad la Escritura, la palabra escrita, da testimonio, testifica de mí, que soy la verdadera palabra que se encarnó y que se está encarnando en su iglesia en este tiempo. Entonces, los procesos de Dios vienen porque en nuestras vidas hay una palabra que tiene que manifestar el corazón de Dios para nosotros en este tiempo. Veámoslo así. Fíjense esto. Dentro de esa palabra, cuando decimos lo profético genera la paternidad de Dios, dice que la unción profética de los últimos tiempos no es dar profecías personales, aunque lo puede implicar. No es pararse a hacer show o espectáculo, aunque de repente lo puede implicar. Vemos a Elías haciendo un espectáculo. Cuando hablo de espectáculo no lo digo de manera despectiva, sino el hecho de que fue público, pasándole la espada a 800 profetas. Lo profético en realidad, de acuerdo a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento y que viene profetizado desde el Antiguo Testamento, es que la unción profética de los últimos tiempos, que es una unción Elías y que es una unción Juan, lo que hace es que el corazón de los padres se vuelve a los hijos, y luego, de acuerdo al Nuevo Testamento, esos rebeldes que no quieren entrar en orden tienen que volver su corazón a la prudencia de esos padres que ahora son llamados justos. En otras palabras, el mover profético genuino de los tiempos que estamos viviendo es un mover profético, es una unción que pudre el yugo ¿de qué? El yugo de las pataletas, el yugo de no quiero hacerlo, el yugo de la rebelión en nosotros, porque la rebelión es un principado. Satanás, el diablo se hizo diablo porque se rebeló contra Dios. Es decir, la rebelión saca en la gente el diablo escondido. La verdadera unción profética produce en nosotros el deseo, la necesidad de convertirnos en verdaderos hijos del Padre Celestial. Y entregamos honra al que honra merece, no al que no merece honra. Lo profético entonces genera una visión correcta de la paternidad de Dios, de la manifestación de esa paternidad en la tierra. Dice Lucas 1:17, te lo mencionaba,
e irá, aquí está profetizando de Juan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar al Señor un pueblo que está listo, pues está en su puesto, está en su orden y está en su rango. Eso es lo que significa la palabra dispuesto. El espíritu de Elías entonces nos trae a un alineamiento con el Padre Celestial. ¿Quién es el Padre? Y aquí entonces nos podríamos ir nuevamente al primer punto de lo que estábamos hablando, cómo la crisis nos lleva a nosotros a revisar nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? Los procesos de Dios también desatan juicio sobre el enemigo o sobre los enemigos de Dios. Fíjate que cuando entonces estamos hablando, me voy aquí, a que los procesos de Dios para nuestra vida nacen de una palabra que manifiesta la intención, el deseo, el corazón de Dios para nosotros sus hijos. Entonces, lo profético primero nos lleva a una relación correcta con el Padre e Hijo. Pero entonces también ese proceso de Dios empieza a desatar un juicio sobre el enemigo. Y el primer enemigo que yo veo aquí, de acuerdo al verso, según esta unción, se llama rebelión. Los enemigos del Señor. Y dice que cuando Él se levanta, dice que los enemigos son colocados por estrado de sus pies. Dice que hasta que todos los enemigos, incluida la muerte, sean colocados por estrado de sus pies. Dice que el Señor es cabeza de todo. Los procesos de Dios nos están llevando a ver la consumación de los tiempos de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido. Cristo, cabeza de todo, siendo el soberano y el único rey verdadero de toda la tierra, que gobierna con justicia, que gobierna con verdad, cuyo trono es eterno, cuyo cetro es cetro de justicia, pero todos sus enemigos tendrán que postrarse delante del Señor. Todo aquello que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo tiene que doblar sus rodillas. En el momento que nosotros entendemos quién es el Padre y que nosotros somos sus hijos, en ese momento los enemigos del Señor que están operando en primer lugar en este templo tienen que postrarse delante del Señor. ¿Dónde estaba Tobías? Tobías estaba en el mismo centro del templo cuando estaban en plena reedificación. ¿Y sabes qué? Tobías, que habla acerca de un enemigo que ha sido perpetuo en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, comía y vivía de los sacrificios, de las ofrendas del pueblo, porque había hecho pacto con el sacerdote. Los procesos de Dios desatan los juicios sobre los enemigos de Dios que están en primer lugar entonces en nuestra mente, porque todos sus enemigos tienen que ser colocados por estrado de los pies de Cristo. Entiende esto, los enemigos del Señor operan desde personas, y el primer lugar que el Señor viene a limpiar y viene a poner en orden es su casa. Nosotros somos casa de Dios. Entonces, cuando estos procesos de Dios desatan juicio, lo que ocurre en primer lugar es que nos posiciona verdaderamente para poseer las promesas. Cuando los juicios del Señor, cuando el tiempo maduró, dice que cuando fue el tiempo oportuno, cuando fue el tiempo exacto, dice que un hijo nacido de mujer, entonces se manifestó. Estamos hablando que para poseer las promesas somos colocados en puertas de oportunidad en tiempos específicos de la historia. Y este es un momento específico en la historia de la humanidad donde como nunca antes la verdadera iglesia de Cristo está siendo posicionada para poseer todos los reinos juntamente con el Señor, para entregárselos a nuestro Cristo, a nuestro Dios, y colocarlo a Él como el único soberano de la tierra. Nosotros podemos decidir convertirnos en miedosos metidos bajo la mesa, bajo las faldas de los padres jezabélicos, bajo la mano dura de cónyuges
violentos, o sistemas políticos anticristo, o sistemas económicos antidios, lo que tú quieras. Nosotros podemos escoger eso, o nosotros podemos decidir convertirnos en la gente que Dios ha dicho que somos para este tiempo y ser los colaboradores de Cristo para que todas las cosas entren a su orden. Empezamos necesariamente entonces por el ser, es decir, la iglesia de este tiempo, a partir del proceso que hemos estado viviendo en la última década y que tiene en este momento un clímax definitivo, nos está llevando a revisarnos en quiénes somos internamente. Nos dimos cuenta, por ahí los escriben, nos dimos cuenta que todo lo que hicimos para trabajar nos los hemos comido en un mes. Se ha gastado en un mes. Y nos entendimos la importancia de la familia espiritual, la importancia de la comunión como cuerpo. Hemos estado entendiendo y hemos estado redimensionando nuestras relaciones, pero desde la perspectiva ahora de quién soy yo en el Señor, para qué el Señor me creó para este tiempo. Y entonces nos lleva definitivamente a colocar las prioridades en orden. Primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Voy a parar aquí. Ya estamos en los siguientes 20 minutos, nos quedan nuevamente 20 minutos más. Vaya, tome un descanso de 10 minutos y regresamos a nuestra última sesión de este tiempo. Ok, ya estamos de regreso a nuestra tercera sesión de esta noche, última. Estamos hablando acerca de la unción de Fares y estamos trabajando hoy de manera particular lo que es toda la introducción. Decía que si usted tiene alguna pregunta en particular puede hacerla por allí, por mensaje, o también puede mandarla por el privado. Si quiere que la discutamos acá, preferiblemente la pone allí por escrito. Está el pastor, también está Jesse pendiente de lo que ustedes puedan preguntar, para que entonces podamos tener el tiempo de preguntas y respuestas. Hoy mi intención era poder hacer toda esta introducción y poder entrar entonces la próxima semana en el desarrollo del tema. Vuelvo a decirles, creo que este tema, la unción de Fares, se va a llevar unas 2 semanas o 3 semanas. Quisiera entonces retomar a partir de aquí el anterior. Estábamos hablando en este último punto de los procesos de Dios y escogí entregar como introducción por qué somos procesados, porque en realidad, hermanos, considero que es una de las cosas que todos los creyentes vivimos, atravesamos. Pues si somos hijos de Dios, somos tratados por Dios. Pero es una de las cosas que menos entendemos, y una de las últimas enseñanzas que compartí cuando todavía estábamos en el local tuvo que ver con el trato de Dios en la vida de Job, y retomaba uno de los puntos en alguno de los viernes con respecto a lo que era de forma específica el trato en el área familia para Job, lo que eso significaba, lo que eso implicó. Pero para la mayoría de los creyentes, el área de los procesos, de los tratos de Dios son oscuros, y la mayoría tiene una impresión o una percepción de que el trato de Dios, de que los tiempos de procesos de Dios para nuestras vidas son castigo, cuando en realidad es una manifestación del amor de Dios, trayendo a nuestras vidas corrección, trayendo a nuestras vidas disciplina y sacando de nosotros lo mejor. El último punto que estuvimos tratando en el segmento anterior era: los procesos de Dios para nuestras vidas nacen de una palabra que manifiesta la intención del corazón de Dios, por supuesto, para nosotros. Decíamos que entonces la verdadera unción profética, y sobre todo la unción profética de estos tiempos, tiene que generar, llevarnos a tener una relación con el Padre Celestial. Toda palabra profética, todo mover profético que nos aleje de aquí no tiene que ver con lo profético para los últimos tiempos. Lo profético de los últimos tiempos hace volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de tal manera que el Señor puede encontrar un
pueblo que está bien preparado, un pueblo que está bien dispuesto, y la palabra dispuesto es puesto en su lugar, a disposición del Padre Celestial. Y decíamos entonces que esa unción Elías, que es la que viene, que está en operación desde hace bastante, nos está alineando con el corazón del Padre. Terminábamos hablando de que los procesos de Dios empiezan a desatar los juicios sobre los enemigos de Dios. Y les decía que los primeros enemigos que son expuestos están en nuestras propias vidas. Es decir, esas cosas que en nuestra vida, cuando el apóstol Pablo dice allí en Corintios, cuando dice que las armas espirituales son poderosas en Dios, dice, para destruir fortalezas. Y esas fortalezas que se han levantado en nuestra mente, en nuestro razonamiento, se han levantado en contra de Cristo. Es decir, son enemigos porque son anticristo, sistemas de pensamiento, paradigmas, valores, cultura, una cantidad de cosas que tenemos que se manifiestan en contra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en los procesos de Dios, cuando los juicios se empiezan a desatar, entonces encontramos que somos posicionados para poseer las promesas, somos colocados a las puertas, ahí a las puertas de Jericó. Eso inicia con un proceso, por supuesto, de reflexión, donde empezamos a mirar dentro de nosotros mismos. No buscamos los enemigos afuera. Hermanos, los mayores enemigos de Dios están en nuestro espíritu de orfandad, están en nuestro espíritu de víctima, son esos espíritus de amargura que se mueven en nosotros, espíritus de venganza, de envidia, de chisme. Cuando empezamos a vernos como nos ve el Padre, esos enemigos son juzgados en nosotros y son sacados, son destruidos en nosotros y empezamos a manifestar el carácter de Jesús. Y entonces nuestras prioridades, por supuesto, cambian. Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Por los últimos 15 minutos quiero hablar un poco de uno de los primeros puntos, ahora sí entrar al tema en sí mismo. Y es que si acabamos de terminar como introducción el proceso, pero si queremos hablar de una generación que se sabe abrir camino para lograr los propósitos en Dios, necesitamos entender que Dios, para el tiempo que nosotros estamos viviendo y a nosotros como generación en particular, y siempre que hablo de generación, establezco con claridad que hablo de una generación profética. No estoy hablando de una generación cronológica, aunque también está incluido, pero en realidad en Dios hablamos de generaciones proféticas espirituales. Dios como generación nos ha entregado promesas poderosas para el tiempo que estamos viviendo, y hoy más que nunca cada una de esas promesas tiene que resonar con fuerza y con poder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, hermanos, como esta palabra de Isaías 41, 17 al 20, que quiero que leamos. Si no lo logras ver bien, por favor busca ahí tu Biblia. Dice, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor les responderé. Yo el Dios de Israel nunca los abandonaré. Fíjate que está hablando de gente pobre y necesitada. Vamos a buscar ahorita a qué se refiere, porque esta es una promesa. Está diciendo, cuando busquen agua, no la tengan, se están muriendo literalmente de sed, están deshidratados, yo el Señor les voy a responder. Yo el Señor les voy a responder. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Esto es una promesa poderosísima para nosotros en este tiempo. Vuelvo a decir, hay gente de Dios que está escondida en sus casas con miedo a un virus. Cuando el Señor nos llama a su presencia, no importa que estemos escondidos ahí en la casa. O sea, cuando es tiempo, es tiempo. Yo, el Señor, no los abandonaré. No es en tiempo de pandemias que el Señor nos abandona, no es en tiempos de crisis económica, no es en tiempos de crisis política, no es en tiempos de guerra. El Señor nunca nos abandona. Dice, abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles
Los valles habla de qué? Está hablando allí de lugares de depresión, en los lugares de tristeza, de ansiedad, de angustia, de guerra. En esos lugares el Señor los empieza a convertir en fuentes de agua. El salmista lo decía, que nosotros salimos sembrando la semilla y salimos y entonces estamos llorando y estamos, es decir, en angustia. Pero dice que esos valles los convertimos, esos lugares que están secos, los convertimos entonces en pozos de agua. Y sigue diciendo, llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Está hablando de personas, pero también está hablando de circunstancias. Y yo quiero declararlo, circunstancias locales en nuestras comunidades, circunstancias a nivel de naciones. Yo estoy declarando esto sobre mi nación, Venezuela, que es de donde vengo. Lo estoy declarando sobre nuestras naciones, América Latina. En este momento Europa está reseca, la gente se está muriendo, está cayendo en la calle, muerto. Necesitamos esto sobre nuestra nación, Estados Unidos, la nación que abrió sus puertas para nosotros. Dios está diciendo que va a hacer que la tierra reseca corran ríos y que esos ríos estén alimentados por manantiales, agua pura. Dice, plantaré árboles en el desierto áridos, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Está hablando de personas. Aquí está hablando de que en medio de un tiempo de resequedad, el Señor va a hacer que su palabra corra, porque su palabra es la que corre. Dice que sale debajo del templo de Dios, atraviesa la ciudad hasta llegar al mar y lo sana. Y el hecho de que está hablando de árboles, la misma Biblia dice que nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Nosotros, los justos, y dice que somos diversos. Hay cedros en la casa del Señor, hay acacia en la casa del Señor, hay mirtos, hay olivos, cipreses, abetos y pinos. No es mi tema entrar en las características de estos árboles para que veamos los diferentes tipos de personas que se requieren en un tiempo de situación extrema. Pero el Señor está diciendo, hay una generación que estoy levantando, una generación cedro, una generación acacia. Acacia, que es, lo hablábamos en estos días, que es la madera utilizada para hacer todo lo que es la mueblería dentro de la iglesia. Pero los cedros son hechos para la construcción de cosas que queremos que duren a nivel de naciones. Mirtos tiene que ver con gente con carácter que va a ser transformada a gobierno. Olivos con gente que es justa, que es derecha. Con cipreses, con abetos y pinos, cosas que no se están cayendo simplemente por un vientecito. Vuelvo a decir, este no es mi tema, el tipo de gente que Dios levanta en tiempos de crisis profunda, pero lo que sí quiero enfatizar es el hecho de que cuando hay una característica en la tierra, pobres y necesitados, que empiezan a buscar por agua, por palabra de Dios, porque se están resecos, necesitan una palabra que haga que de su interior salgan ríos de agua viva. Dice que el Señor no nos abandona en ese tiempo. Si nosotros como iglesia nos ponemos ahí y decimos que somos de esa gente necesitada. Fíjate que es interesante. Está diciendo las promesas. Cuando busquen, yo los responderé. Estas son las promesas que Él nos está entregando. Cuando busquen, yo les responderé. Nunca los abandonaré. Son dos declaraciones que el Señor ha hecho sin discusión alguna. Dios te está diciendo, tú me buscas, yo te respondo. Y ten por seguro que no voy a abandonarte. No en esta situación que estamos viviendo y en ninguna. De hecho, la palabra que Jesús le entregó a los discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Y qué hace para no abandonarnos? Abre ríos en medio del desierto. Los ríos son alimentados por fuentes de aguas, por manantiales. Y en ese contexto levanta personas para hacer lo que hay que hacer a nivel iglesia, a nivel familia, a nivel gobierno, a nivel educación. En todos los montes de autoridad, el Señor empieza a plantar gente con características específicas, particulares,
que sean respuesta a la necesidad. En el nombre de Jesús yo estoy declarando, y espero, en el nombre de Jesús yo estoy declarando que tú estás entendiendo, que tus sentidos naturales y espirituales están abiertos y tú mismo empiezas a verte como un árbol plantado junto a esas corrientes de agua que están atravesando la ciudad para sanar el mar de nuestras naciones. Aquí dice en el verso 20, el mismo pasaje que venimos leyendo, da la razón por la cual Dios va a cumplir esas promesas. Dice, para que todos los que vean este milagro, ¿cuál milagro? Que los necesitados, que los sedientos, que los pobres están siendo, vamos a decir, suplidos en su necesidad de manera abundante a través de gente de reino que Él está estableciendo. Y dice, para que todos vean este milagro, comprendan lo que significa. Que el Señor, nadie más, no es Donald Trump, no es Maduro, no es ninguno de nuestros gobernantes, es el Señor quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. La razón por la cual estas promesas son un sí y un amén, y tenemos la absoluta confianza que lo vemos en cumplimiento, lo veremos en cumplimiento, porque también lo hemos visto en cumplimiento en otros tiempos, es porque el Señor está interesado que todos entiendan que Él es Dios y que Él es el único soberano de toda la tierra. Dios, en tiempos como los que vivimos, está prometiendo una puerta abierta, entonces para el pobre y el necesitado. Eso era lo que decía el verso. Me vuelvo al verso. Cuando los pobres y necesitados busquen agua y no la encuentren, ¿quién responde? El mismo Señor. Él es la puerta. Él es la puerta que debemos atravesar en el tiempo que estamos viviendo. El pobre y el necesitado tienen entonces una puerta abierta de oportunidad, de bendición en el tiempo que estamos viviendo. La gente está reseca. No es solamente la gente sin Cristo. Gran sector de la iglesia está reseca porque por los últimos 10 años, 20 años, han estado metidos en lugares donde ha habido de todo, menos palabra de Dios, menos palabra viva y eficaz que haya penetrado a sus vidas y haya dividido los pensamientos, haya discernido los pensamientos, y haya dividido los sentimientos de lo verdadero en el espíritu. Y entonces en momentos como este tienen una confusión interna en sus mentes y en sus corazones. No saben lo que es correcto, no saben lo que es verdad, no saben cómo actuar, no saben qué hacer. Pero en el tiempo que estamos viviendo, el Señor promete una puerta si nosotros decidimos buscar. Porque decimos, nos morimos si no lo buscamos. Entonces a esos el Señor nos dice, yo les abro una puerta. Significa, hermanos, que necesitamos vernos a nosotros mismos y decir, no podemos seguir como estamos. Porque si seguimos resecos, la iglesia ha estado reseca, falta de palabra viva, falta de agua que brote de su interior, que se conviertan en un chorro de agua limpia para sus comunidades. No podemos seguir como estamos, no podemos ser indolentes a la necesidad de nuestras naciones. No podemos ser gente que habiendo sido llamados al ministerio estemos diciendo frases como me voy a dar un receso. Necesitamos que la iglesia se despierte, que la iglesia reciba vida de Dios, así como los huesos secos de Ezequiel. Párate frente a la iglesia, párate frente al cuerpo de Cristo, ese que ha estado adormecido, y dile, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Empieza a declarar vida y empieza a ordenar a los huesos secos, resecos en gran manera, que empiecen a recibir vida de Dios. Ordénales que se junten hueso con hueso hasta que se convierta la iglesia de Cristo en el ejército de Dios para los últimos tiempos. Necesitamos hoy más que nunca, un toque de Dios, pero no es tocarnos para qué rico que me tocó, sino verdaderamente un toque transformador, que nos pase de ser una gente que estaba allí, que no caminaba, con la columna torcida, con la boca torcida, con los ojos enceguecidos, que no podía escuchar,
que con el toque de Dios seamos sanados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu para hacer todo lo que Dios ha dicho. En el nombre de Jesús. Termino con este punto para introducirlo, para que quedes con hambre para el próximo martes. Experimentamos opresión siempre que atravesamos un trecho angosto, un camino angosto. El tiempo que estamos viviendo exactamente ahora, en este mes, en este tiempo histórico, es un lugar estrecho. Pero lo que tú conozcas de Dios te va a permitir salir a vida o salir a muerte. Lo dejo aquí. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Si la enseñanza te generó preguntas, puedes hacerlas. Si estás interesado en el material tiene un costo, pero llámame, allí está, puedes poner allí también en los mensajes, o puedes llamar a nuestro número de teléfono, pedirnos el material y entonces arreglamos también para que tú puedas adquirirlo de manera digital y entonces tener que tú lo puedas cancelar por allí. Gracias, hermanos, amigos, por el tiempo que hemos podido compartir en esta noche. Espero en el Señor que esta enseñanza sea de muchísima bendición para ti. Dios te guarde. Nos vemos entonces en nuestras próximas programaciones.